Ya más temprano también tuvimos otra enseñanza y vamos a continuar con este domingo y vamos a seguir con la serie de Romanos, capítulo número 12, por lo cual les voy a pedir que abran sus Biblias a Romanos capítulo número 12. Vamos a estar viendo 2 versículos esta mañana, por lo cual les pido que abran Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hemos estado viendo esta carta y lo que Pablo va a decir es en relación a lo que habíamos visto del capítulo 1 al capítulo número 11 de Romanos, por lo cual todo lleva una secuencia. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Romanos 12, 1 y 2. Les voy a pedir que ahí en sus lugares me sigan con su vista. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias damos por que nos permites primeramente llegar con vida a este día, Padre. Gracias damos también porque nos permites congregarnos y sobre todo, Señor, ocupar este lugar que tú me has dado, Padre. Padre, también te pido, Señor, que perdones todas mis ofensas, Padre, que me limpies de toda maldad, Señor, que, Señor, en esta tarde, Señor, ya mañana tarde, Señor, tú me uses de la manera que desees hacerlo, Padre. Padre, quiero ser un instrumento útil, Padre, y que tú solo uses mi cuerpo, mi lengua, mi boca para expresar lo que tú quieres comunicar a tu iglesia, Padre. Padre, también te pido por los hermanos que están oyendo, Padre, que están aquí presentes, Señor, que trabajes en sus corazones, Padre, y que de una u otra manera, Señor, sean redarguidos, Padre. Padre, te pido que tú nos ayudes en este tiempo, Señor, que no haya contratiempo, Señor, que sea todo conforme a tu voluntad, Padre. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como yo les mencionaba, capítulos anteriores, Pablo va a relacionar todo lo que dijo anteriormente, pero si algo nos deja ver en este inicio de este versículo número 1, es que le está hablando a cristianos. Y anteriormente, en el capítulo anterior estuvo hablando a judíos y a gentiles, y en la carta anterior también él estuvo hablando mucho acerca de esto, acerca que todos estaban dentro del plan de Dios, pero ahora que ya han venido y han llegado a la salvación, ahora les está llamando hermanos y va a pasar a dar unos principios para la vida cristiana, porque el cristiano no solamente recibe a Cristo y ahí se acaba ya la vida cristiana, ya soy salvo y ya puedo ser lo que yo quiera. No, la palabra de Dios nos da instrucciones de cómo debe de vivir el cristiano que llega a Cristo, de manera que el apóstol Pablo ya se está dirigiendo aquí a personas que ya han creído en el Señor Jesucristo, que ya lo han recibido como su Salvador, y él está diciendo, así que hermanos, y él va a dar unos principios de cómo vivir la vida cristiana. Una vez que el individuo ha llegado a Cristo, ahora sigue vivir una vida acorde a la palabra de Dios y acorde a que tiene a Cristo en su corazón. Y la pregunta que nosotros podríamos hacerlo es cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a llegar a vivir esa vida piadosa, esa vida que el cristiano debe de vivir. ¿Cómo es que lo vamos a llegar a lograr? Yo ya les mencioné que Pablo le está hablando a creyentes, por lo cual es posible que puedan llegar a vivir una vida como el Señor les está demandando. Y Pablo hace un énfasis. Hermanos, os ruego, dice, hace una petición, una solicitud que él está pidiendo de una manera quizás desesperada, porque es la manera en la que habla un maestro o alguien que enseña o que tiene discípulos, de una manera a veces desesperada, el por qué las personas se les enseña y quizás a veces no
llevan a la práctica lo que se les está enseñando. Entonces el apóstol Pablo está en este lugar de que él está enseñando y él les está pidiendo de una manera atenta, de una manera cordial, de una solicitud, una petición de cómo es que deben de vivir una vida acorde a la palabra de Dios. Luego el mismo versículo trae otra palabra, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Una palabra que aparece en repetidas ocasiones en la palabra de Dios. Solo quiero leer 3 versículos que hablan acerca de las misericordias de Dios. Y para ello vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, capítulo número 17. Libro de los Salmos, capítulo número 17. Salmos 17, 7 dice, muestras tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Muestras tus maravillosas misericordias. Luego dice que salvas a los que se refugian a tu diestra. Está hablando de la misericordia de Dios. Mismo libro de Salmos, allí adelantito en el capítulo 25. En el capítulo 25, versículo número 6, dice la palabra de Dios, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. De tu misericordia que es, que fue y que será. Que son para siempre, que son perpetuas conforme a los pactos y a las promesas que Él ha hecho. Sus misericordias son permanentes y siempre ha tenido misericordia. Salmo 119, el libro de los Salmos, 119, dice la palabra de Dios, Salmo 119, en el versículo número 156, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Dice, muchas son tus misericordias. Y ahora Pablo en Romanos, él está hablando de la misericordia de Dios. Él está hablando de la misericordia de Dios y que esa palabra, cuando es traducida, que es una palabra que en el griego es la palabra eleos, que es traducida como una compasión activa, Y Pablo está hablando de misericordia. Entonces esa palabra es traducida como una compasión activa, o sea, en otras palabras está hablando de una forma de vida, de una forma de vivir, de una forma como Dios ha mostrado misericordia hacia tu persona y como Dios sigue mostrando misericordia hacia ti y cómo es que Dios a lo largo de toda tu vida va a seguir mostrando su misericordia hacia ti. De manera que ahora, como tú recibes la misericordia de Dios, ahora tú también debes de tener una vida piadosa, una vida que refleje esa compasión, esa misericordia que Dios ha tenido hacia ti en una forma activa, en tu diario vivir, de hoy, mañana y pasado mañana y los días que Dios te vaya a dar sobre este mundo. Es la forma de mostrar la misericordia. ¿Cómo la debes de practicar? Algo que debe ser parte de tu vida, que debe de estar en tu vida, que debe de ser algo esencial de tu vida. ¿Cómo ha sido la misericordia de Dios? Es la pregunta que te deberías de hacer para que yo pueda mostrar misericordia también hacia las demás personas que aún están sin Cristo. ¿Cómo es que Dios ha mostrado misericordia hacia nosotros? Y Pablo lo que quiere hacer es que primeramente eliminemos nuestra opinión personal. Porque cuando nosotros tenemos nuestras opiniones personales es cuando hay muchas divisiones, es cuando hay muchas diferencias, cuando nosotros tenemos nuestras opiniones personales. Y lo que Pablo quiere hacer es que nosotros eliminemos esas opiniones personales y nos concentremos en la palabra de Dios.
que saquemos, en otras palabras, usted a lo mejor conoce cómo es que eran los fariseos. ¿Cómo es que eran los fariseos? Y que lo que Pablo quiere hacer es que nosotros saquemos ese fariseo que llevamos dentro, dando nuestras opiniones y diciendo cómo es que nosotros pensamos que sería mejor. Lo que Pablo quiere es que nosotros vayamos y analicemos y estudiamos las escrituras, que veamos la palabra de Dios, para que no nosotros estemos a base de lo que nos enseñaron nuestros padres, de lo que nos enseñaron nuestros abuelos, etcétera, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo quiere que vivamos esa vida, pero no en base a lo que han dicho las demás personas, sino en base a lo que dice la palabra de Dios, en base a lo que está escribiendo en la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca de estos temas, el tema más importante creo que es la salvación. ¿Cómo es que la persona puede obtener salvación? Y es donde hay diferentes posturas y hay muchas divisiones y muchas maneras que las personas piensan cómo podría llegar a ser la salvación. Pero aquí no es lo que yo diga, sino lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice la Biblia. No lo que a mis padres, mis antepasados hayan dicho, cómo es que yo puedo adquirir y cómo puedo llegar a obtener la salvación, sino lo que dice la Biblia, sino lo que registra la palabra de Dios en sus páginas. Como en nuestras opiniones puede haber muchísimas diferencias, pero en la palabra de Dios solo hay un método, solo hay una forma que Él ha dado en su palabra. De manera que es lo que Pablo está enfatizando, que él quiere que se eliminen esas opiniones personales. Romanos, allá atrásito, en el capítulo 5, versículo 10, la palabra de Dios registra lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hablamos de la misericordia de Dios. Y ese es el primer punto. La misericordia de Dios. Es como yo les mencionaba y la primera pregunta que nos hicimos: ¿cómo ha sido Dios misericordioso con nosotros? Bueno, vuelvo a leer este versículo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Esa es la misericordia de Dios. Que en otros tiempos usted y yo éramos considerados enemigos de Él. Éramos considerados que estamos en un pleito, en una irreconciliación con Él. Estamos en problemas, teníamos diferencias con Él. Y ahora la misericordia de Dios, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Ahí está la misericordia de Dios. Porque siendo enemigos y aún estando y Él contándonos como enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Y cómo fue esa reconciliación? Bueno, usted quizás conoce la historia, que Dios tenía un plan. Y lo hemos venido viendo a lo largo de esta carta a los romanos, que Dios envió al unigénito Hijo de Dios, a su único Hijo, a este mundo, para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, aún nosotros que no estábamos buscando una reconciliación. Incluso ahora en este tiempo hay muchas personas que ni siquiera saben que están en enemistad con Dios, que no están reconciliados con Dios, que viven en esa enemistad con Dios. Pero Dios, por su misericordia, Él mandó a Jesucristo, a su Hijo, a este mundo, para que nosotros fuéramos reconciliados con Él. Romanos 5:10, Colosenses 1:21. Vamos a Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 registra lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice. Y a vosotros que erais en otro tiempo extraño, ni siquiera éramos conocidos de Dios, que estamos fuera y enemigos en vuestra mente, en nuestra manera de pensar,
en nuestra manera de pensar para luego actuar. Éramos enemigos de Dios, que hacíamos y procurábamos hacer todo lo que no agradaba a Dios. Dice el versículo siguiente: haciendo malas obras, haciendo malas acciones. Ahora os ha reconciliado. Y esa reconciliación de la que estamos hablando es la que hizo Jesucristo, que nos reconcilió con Dios, con el Padre. De forma que esa es, primeramente, la misericordia de Dios. Esa palabra que es traducida como piedad. Y eso es lo que Dios ha tenido de la humanidad. Esa misericordia que ha sido infinita, que ha sido muy grande, que ha tenido nuestro Dios. Segunda de Corintios, ahí atrásito. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 5:19 registra lo siguiente: que Dios estaba en Cristo, dice, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Se da cuenta la misericordia de Dios? No tomando en cuenta nuestros pecados, todas esas violaciones que nosotros hemos hecho a sus mandamientos, no tomando en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque dice que Él estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y ese es de Dios que estamos hablando. Ese es de la misericordia de Dios de la que estamos hablando, de la que Romanos nos está hablando. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego porque Dios ha sido misericordioso con nosotros y nos ha mostrado toda esa misericordia a través de su Hijo. Nos ha mostrado toda esa misericordia a través de su Hijo. Y ahora, Éxodo 32:7. Esto es lo que hace o lo que busca comúnmente el ser humano. Éxodo 32:7. Antiguo Testamento, Éxodo 32:7. Registra lo siguiente. 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Es lo que está registrando Éxodo. El pueblo de Israel, el pueblo que había visto todo lo que Dios había hecho con ellos, se ha corrompido. Ahora, la historia no ha cambiado mucho. La historia no ha cambiado mucho. Hay personas que hoy reciben a Cristo y mañana andan como si no hubiesen recibido a Cristo. Hay personas que están dentro de la iglesia, y que vienen a los servicios y que pueden escuchar la palabra de Dios, pueden ir a diversas páginas y escuchar predicaciones acerca de la palabra de Dios, pero al día siguiente andan como si Dios no les hubiera hablado a sus vidas. Y Éxodo nos está hablando acerca del pueblo de Israel. ¿Cómo es que es el ser humano? Y el ser humano no ha cambiado, sigue siendo igual, se sigue apartando de Dios, se sigue corrompiendo. Y esto no ha cambiado. Y las personas siguen andando como si nada hubiera ocurrido. Segunda de Corintios, ahora al Nuevo Testamento. Por eso es que el apóstol Pablo está relatando lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 6,
versículo 4, dice lo siguiente. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, dice. El apóstol Pablo está relatando algo. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, cómo es que el pueblo de Dios, de una u otra manera, pasa tribulaciones, necesidades y angustias? Pero es parte de la misericordia de Dios. Es parte cuando tú vienes y te sometes, y tú vienes y quieres ayunar, quieres hacer alguna otra cosa que de cierta manera en algún momento vas a pasar hambre, vas a sufrir, pero es algo por lo cual tú debes de pasar. Y es algo por el cual el Hijo de Dios pasó. Es algo por el cual el Señor Jesús pasó. Lo pasó y lo hizo todo por nosotros, por la humanidad, para que todo aquel que se arrepintiera y le conociera como único y suficiente Salvador pudiera obtener lo que nadie puede obtener por méritos propios, que es la vida eterna. La misericordia de Dios es que Él mandó a su Hijo a este mundo. Ahora Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo que debes de presentar, mi hermano, lo que debes de presentar como sacrificio no está fuera de ti, sino está dentro de ti. Lo que debes de presentar como sacrificio no está fuera de ti, sino está dentro de ti, sino en tu forma diaria de vivir. Ahora, quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a una luz admirable. Primero empieza diciendo que vosotros sois linaje escogido, luego que sois real sacerdocio. Real sacerdocio. Rápidamente, usted se podría poner a pensar qué es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Para qué existían los sacerdotes? Para hacer sacrificio. Para hacer sacrificio. Pero ahora dice, vosotros sois linaje escogido, y la segunda parte dice que vosotros sois real sacerdocio. De manera que lo que tú debes de presentar delante de Dios son los sacrificios de tu forma de vivir. Hebreos 5:6. Hebreos 5:6. Nuevo Testamento también. Hebreos 5:6. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hablando del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo también era, dice la palabra de Dios que era, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. El Señor Jesucristo, hablando de él, que él era sacerdote, que él mismo ofrecía el sacrificio a Dios. ¿Y cuál era ese lugar donde ofrecía el sacrificio a Dios? Tu forma de vivir. Tu forma de vivir debe de ser diariamente, debe ser cotidianamente, debe de ser todos los días. De lo que tú vas a ofrecer, de lo que tú vas a presentar, de ese sacrificio que está dentro de ti y no fuera de ti. Ahí mismo en esa carta, en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el versículo número 10 de ese mismo capítulo, dice lo siguiente: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuevamente hablando del Señor Jesucristo. Ahí nuevamente esa carta nos habla mucho acerca de esto. Hebreos capítulo 6, versículo 20 dice lo siguiente: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuevamente hablando del Señor Jesucristo. El mismo Jesús es el sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo
en ese lugar, en esa cruz. Ahora, tú puedes pensar, ¿cómo puede ser ahora tu ofrenda? Tu ofrenda ahora no es momentánea, debe ser permanente. Tu ofrenda no es momentánea, debe de ser permanente, debe de ser cotidiana, debe de ser diaria. Primera de Corintios 6:19. Lo leímos hace un momento. Primera de Corintios, versículo 6:19. Lo leímos en la primera clase en la mañana. Y nuevamente voy a leer desde el versículo 14. Y Dios que le levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. ¿Cómo glorificar a nuestro Dios? ¿Cómo glorificar a nuestro Dios con nuestro cuerpo, con lo que no es de nosotros, con lo que es de Él, y con el cual debemos de traerle gloria y honra? El sacrificio es diario. El sacrificio ocurre en el cuerpo, que ahora es templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que ocurría? ¿Dónde se realizaba el sacrificio? ¿Dónde los sacerdotes que venían de la tribu de Leví realizaban el sacrificio? ¿Dónde es que ofrecían el holocausto? En el templo. Pero ahora la Biblia dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora en tu cuerpo es donde ocurre el sacrificio, y en tu cuerpo es como debes de glorificar a Dios y traerle gloria y honra a Dios, porque el sacrificio debe de ser diario. Y es en tu forma y en tu manera de vivir, en tu manera, como vives tu vida. Dice el versículo 19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados, dice este mismo versículo. Y es donde ocurría el sacrificio diario. Y ahora tu cuerpo es el templo, donde debe de ocurrir el sacrificio diario a nuestro Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que se llevaba a cabo el sacrificio? Obviamente escogían lo mejor, un macho cabrío que no tuviera defecto, que fuera perfecto. Era como ese era sacrificado, pero muerto. Ahora estamos hablando de un sacrificio vivo, de tu manera como es que ocurre el sacrificio diario en tu cuerpo, que es el templo del Dios viviente. Salmo 110, al Antiguo Testamento. Salmo 110, versículo número 4, dice lo siguiente: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hablando nuevamente del Señor Jesús. Proverbios 23, 26, ahí adelantito. Proverbios 23, 26. Dice lo siguiente: dame, hijo mío, tu corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y la Biblia, cuando habla de corazón, habla de un lugar
donde se originan, donde se maquinan, donde salen todas esas ideas, donde salen todos esos deseos. Y Jehová te está pidiendo eso, dame tu corazón. De manera que al inicio yo mencionaba de dónde es que debe de salir ese sacrificio. Sí, de dentro de ti, de tu corazón. Y Jehová te está pidiendo, dame tu corazón como sacrificio vivo. Dame tu corazón como sacrificio vivo. No quiere la sangre de machos cabríos. Quiere una vida que refleje su carácter. Quiere una vida que refleje su santidad. Quiere una vida que refleje su imagen. Quiere una vida que refleje que en realidad ha creído en el Señor Jesucristo y en realidad está haciendo un sacrificio para mostrar una vida diferente. Romanos 6:6 registra lo siguiente, Nuevo Testamento. Romanos 6:6 dice lo siguiente. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, dice la última parte, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. Para Dios el cuerpo es un cuerpo muerto. Para Dios el cuerpo es un cuerpo muerto. Segunda de Corintios, allá adelantito. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿De qué está hablando? De un hombre interior, de no un hombre físico, sino lo que hay en el interior, y es el que se va renovando día tras día. Aunque nuestro cuerpo va envejeciendo, pero dice la palabra de Dios que nuestro hombre interior se va renovando día a día, entre más aprendes, entre más estudias, entre más escudriñas las Escrituras. Efesios 4:23. Efesios en el 4:23 dice lo siguiente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3:10 dice lo siguiente. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿qué es lo que se va renovando? El hombre interior. No habla de algo exterior, sino de lo que hay dentro de este hombre, de este cuerpo físico, de lo que hay dentro de él, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente. Como nuestras obras no son como las de Cristo, sino que llevan a un interés. Tito dice que las obras son buenas y útiles a los hombres. Sin embargo, el hombre, cada que hace una obra, siempre procura y siempre piensa precisamente en su exaltación. Cuando nosotros hablamos de obras, es algo que realmente muchos han pensado que podrían alcanzar la salvación en base a eso, que podrían alcanzar la salvación más la gracia, más las obras, que podrían darle una ayudadita a Dios, como otro hombre lo pensó en la historia, que es Abraham, cuando él tuvo 2 hijos, cuando él pensó que podría ayudarle a Dios. Sin embargo, nuestras obras no son como las de Cristo. Las obras en las que nosotros podemos descansar son en las obras de Cristo. Y una vez que tú vienes a Cristo, entonces tú buscas hacer las obras de Cristo. Tú buscas enaltecer y glorificar el nombre de Cristo. El sacrificio vivo que el apóstol Pablo agrega, santo. Dice vivo, pero luego agrega santo. La palabra santo es una palabra que es un significado de que es algo apartado,
de lo profano, apartado del uso común, apartado del uso vil, apartado para el uso exclusivo de Dios. Y luego Pablo está hablando de un sacrificio vivo, pero también está hablando de un sacrificio santo. De manera que usted, hermano, ha sido apartado para un uso específico, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, para traerle gloria y honra a Dios. Usted ha sido apartado de ese uso común, exclusivo para sus usos honrosos. Quiero que vayamos a ver Éxodo capítulo 19, nuevamente en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 19, versículo número 10, dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo, hoy y mañana, y laven sus vestidos. Es lo que está diciendo Jehová a Moisés. Santifícalo, hoy y mañana. ¿Para qué Dios está hablando y para qué Dios lo ha traído? Para ser apartado para un uso honroso. Ahora, ahí adelantito, también Nuevo Testamento, terminando los libros de la ley, dice en Josué, capítulo 3, 5, dice lo siguiente. Josué, capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Al pueblo, santificaos. 2 veces se está diciendo santificaos al pueblo, a un pueblo apartado. Y Dios para eso lo ha traído, para que usted sea apartado, para que usted sea apartado para un uso específico. Primera de Samuel, capítulo... En el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, en el versículo 4, dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de a lo menos de mujeres, dice, lo daré si se han guardado, si han sido apartados. Y eso es lo que está refiriendo el apóstol Pablo. Un sacrificio vivo, pero un sacrificio santo. Que usted ha sido apartado para un uso honroso y para no un uso deshonroso. Los cuerpos del sacrificio deben ser puros. Luego Pablo sigue hablando en Romanos. En Romanos 12. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradable, que es vuestro culto racional. Usa tu manera de pensar, usa tu manera de razonar, tu raciocinio, tu capacidad de razonar acerca de lo que ya conoces de Dios. Si la palabra de Dios está hablando de un Dios santo y un Dios magnífico en santidad, entonces de lo que estamos viendo y de lo que hemos visto, cómo es que han sido sus sacrificios, ahora es que cómo debe de ser ese sacrificio de tu vida. Un sacrificio acorde a lo que Él está demandando. Si Él es un Dios santo, estamos hablando de que ha salvado tu vida. Usa tu manera de pensar, tu manera de razonar, para que te des una idea del sacrificio que Él desea. Si Él ha salvado tu vida, si Él te ha comprado con un precio de sangre, Él es lo mínimo que merece. Corintios 7:34. Primera de Corintios, en el versículo 34 dice lo siguiente. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en un cuerpo como en espíritu.
pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Santo, sinónimo de consagrado. Santo, sinónimo de apartado. Y cómo es que el individuo, la persona que ha creído, tiene que tener cuidado de todas estas cosas. Dios quiere un culto sensato. Dios quiere un culto que le honre. Un individuo que mantiene su cuerpo en sujeción en cuanto a las pasiones pecaminosas es un individuo que está buscando un culto sensato hacia Dios. La pregunta es cómo lograrlo. Primera de Corintios 9:27. ¿Cómo lograrlo? Primera de Corintios 9:27. ¿Cómo poder lograr esto? Dice Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Sino que disciplina su cuerpo. Disciplina su forma de vivir, su forma de pensar. Y es lo que menciona Pablo. ¿Cómo puedes lograrlo? Y luego nos anexa en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo lograrlo? No os conforméis a este siglo. No imite las costumbres de este momento. No imite las costumbres de este mundo. Y él está hablando quizás en el primer siglo. Y es lo más seguro. Él está hablando en el primer siglo. Y él está diciendo que no imiten las costumbres de ese momento. Y han pasado 2000 años. Y sigue siendo el mismo consejo. No imites las costumbres, no te conformes a las costumbres, no hagas lo que el mundo común hace. Y tú te puedes preguntar qué costumbres puede haber. ¿Qué costumbres puede haber? ¿O qué ideologías puede haber? ¿Qué parte de la psicología puede haber en este momento? Que te meten en tu cabeza la idea de que puede haber una diversidad de géneros cuando la palabra de Dios solo habla de 2 géneros. Cuando la Biblia solo habla de 2 géneros. Si la Biblia habla de 2 géneros, es porque solo 2 géneros hay. Y tú no adoptes esas costumbres. Tú no seas parte de esas costumbres. Quizás la forma de vestir, quizás la forma de peinarse, quizás la forma de buscar adornar sus cuerpos, muchos con tatuajes y de otras maneras que podría haber. Pero tú no los imites, tú no hagas tales cosas. Tú no te conformes a este siglo, al siglo pasado, al siglo presente y al siglo venidero, a lo que viene. ¿Cómo es que yo no voy a adoptar las costumbres de este mundo? Pablo sigue hablando en este versículo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios 4, 23 y 24 registra lo siguiente. Efesios 23 y 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La renovación de nuestra mente, el entendimiento, la forma de estudiar y estar constantemente entendiendo y buscando entender la palabra de Dios. Y Colosenses 3:10, que lo leímos hace algún momento, que habla acerca de lo mismo. Acerca de nuestro hombre interior, acerca de lo que hay en nosotros. ¿Y cómo es que tú no vas a adoptar todas esas costumbres por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Renovación, cambio completado, un cambio completo y profundo, un restablecimiento o volver a un estado nuevo o aún mejor. A un estado que no es un estado quizás superficial, no es algo simple, es una transformación. Deja que Dios cambie tu manera de pensar.
Y entonces conocerás y empezarás a conocer cuál es la voluntad agradable de la que Pablo está hablando. Leo nuevamente versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las misericordias de Dios nuevamente. ¿Cuál ha sido la misericordia de Dios para nosotros? Que envió a Jesucristo a este mundo. Ahora Él envió a Jesucristo a este mundo. Y lo que Él merece de nosotros es algo racional, es algo acorde a lo que Él hizo por nosotros. Si Él es un Dios magnífico en santidad, si Él es un Dios vivo, si Él es un Dios que desea que nosotros nos conformemos a Él, que busquemos ser cada día más parecidos a Él y no cada día más parecidos a este mundo, que no estemos adoptando las costumbres de este mundo, que no formemos parte de este mundo. Como en otro pasaje dice que no somos ciudadanos de este mundo. Entonces no nos transformemos, no adoptemos esas costumbres de este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. Y que le rindamos un culto acorde a lo que Él se merece. Porque Él es el Dios que descendió, que se humanizó, que murió por nuestros pecados en la cruz. Y Él fue ese sacrificio, un sacrificio santo, un sacrificio perfecto, lo cual era la imagen en el Antiguo Testamento de lo que había de venir, con todos esos sacrificios de los animales que se hacían. Y cuando Él vino, esa fue la imagen, el ser perfecto, un ser perfecto que ahora pide que no nos conformemos a este mundo, que no nos conformemos a este mundo y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, nos has dado este tiempo, Señor, de escuchar, de analizar, Padre. Padre, te pedimos que ahora nos ayudes a llevar una vida que glorifique tu nombre, Padre. Te pedimos que nos ayudes a transformarnos y a conformarnos, Padre. Y que nos ayudes a no adoptar cada costumbre que hay en este mundo, Padre. Y que nos ayudes a ser apartados para un uso honroso, Padre. Y que podamos glorificar tu nombre, Señor. Señor, gracias damos por el tiempo de esta mañana, Padre. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.